Victoria Sterling estaba de pie en medio del enorme vestíbulo de su empresa. Sus tacones resonaban con fuerza en el suelo de mármol mientras caminaba de un lado a otro. Estaba furiosa, muy furiosa. El hombre rico que acababa de intentar tocar el piano para ella se alejaba cabizbajo. Había tocado tan mal que Victoria quería taparse los oídos. «Eso fue terrible», exclamó Victoria en voz alta. No le importaba quien la oyera. «¿Cómo puedes llamarte músico si tocas así?» El hombre, vestido con un traje caro, se apresuró hacia el ascensor. Tenía la cara roja de vergüenza. Había creído que podría conquistar el corazón de Victoria con su talento al piano. Se equivocó. Muy equivocado. Victoria tenía 28 años y era una de las mujeres más ricas de Estados Unidos. Había construido su empresa tecnológica de la nada. Ahora valía miles de millones de dólares. Vivía en un enorme apartamento en Manhattan. Tenía coches de lujo, joyas preciosas y ropa cara. Pero Victoria tenía un gran problema. No encontraba a un hombre lo suficientemente bueno para ella. Victoria amaba la música más que cualquier otra cosa. Aprendió a tocar el piano con tan solo 4 años. A los 16, ya tocaba las piezas más difíciles. La música era su pasión. También era la prueba para cualquier hombre que quisiera casarse con ella. El vestíbulo estaba lleno de gente. Hombres ricos con trajes caros charlaban. Todos habían venido para intentar conquistar el amor de Victoria. Algunos eran empresarios. Otros, abogados o médicos. Unos pocos, músicos famosos. Pero ninguno había tocado lo suficientemente bien como para hacer feliz a Victoria. «Escúchenme», gritó Victoria. Todos en el vestíbulo se giraron para mirarla. «Estoy cansada de los hombres que creen saber tocar el piano pero no pueden. Estoy cansada de la gente que me hace perder el tiempo». Victoria se acercó al hermoso piano negro que estaba en la esquina del vestíbulo. Lo había puesto allí para que la gente pudiera tocar para ella. Tocó la superficie lisa con la mano. Este piano costaba más de lo que la mayoría de la gente gana en un año. Victoria dijo que merecía ser tocado por alguien con verdadero talento, no por gente que piensa. El dinero puede comprar la habilidad musical. La multitud de hombres ricos se acercó. Querían escuchar lo que Victoria diría a continuación. Algunos planeaban intentar tocar el piano ellos mismos. Pensaban que su dinero y su éxito les ayudarían a conquistar su corazón. Victoria se subió a una silla para que todos pudieran verla mejor. Era una mujer pequeña, pero su voz era fuerte y clara. «Tengo un reto para todos ustedes», Victoria anunció, «y para cualquier hombre de esta ciudad que crea que es lo suficientemente bueno para mí». El vestíbulo se quedó en silencio. Incluso los trabajadores que limpiaban cerca dejaron de hacer lo que estaban haciendo para escuchar. «Toquen el concierto para piano número 3 de Rachmaninoff», dijo Victoria. «Tóquenlo lentamente. Perfectamente. Tócala con sentimiento. Tócala como si entendieras el significado de la música. Hazlo y me casaré contigo». Los hombres ricos se miraron con caras preocupadas. Todos conocían el concierto para piano número 3 de Rachmaninoff. Era una de las piezas musicales más difíciles jamás escritas. Incluso los pianistas profesionales tenían miedo de tocarla. Requería años de práctica para aprenderla. La mayoría de la gente nunca podría tocarla. «Bueno, ¿hablas en serio?», preguntó un hombre canoso. Era dueño de varios hoteles y se creía muy importante. «Totalmente en serio», respondió Victoria. «Llevo 3 años buscando marido. He salido con médicos, abogados, empresarios e incluso músicos profesionales. Ninguno de ellos tocaba el piano lo suficientemente bien como para llegar a mi corazón. Así que ahora lo simplifico. Toca esa pieza a la perfección y lo ganarás todo. Mi amor, mi mano en matrimonio y una vida conmigo». Un joven rubio dio un paso al frente. Era hijo de un banquero famoso. «Pero Victoria, esa pieza es imposible para la mayoría de la gente. Se tarda años en aprender». Victoria sonrió, pero no era una sonrisa amable.
Entonces será mejor que empieces. Practicando. Encontraremos a alguien que ya sepa tocarla. La multitud empezó a hablar en voz alta. Algunos hombres estaban entusiasmados con el reto. Otros parecían asustados. Algunos ya estaban llamando para encontrar profesores de piano. Debe haber un límite de tiempo, dijo otro hombre. No pueden hacernos esperar eternamente, pensó Victoria por un momento. Bien, tienen 6 meses. Si nadie puede tocarla a la perfección, en 6 meses nunca me casaré. Me centraré solo en mi negocio y mi música. Los hombres empezaron a hablar aún más alto. 6 meses no era mucho tiempo para aprender una pieza tan difícil. Pero era su única oportunidad de casarse con una de las mujeres más ricas del mundo. ¿Y si podemos tocarla pero no a la perfección?, preguntó un hombre de bigote espeso. Entonces pierdes, dijo Victoria con firmeza. Perfecto significa perfecto. Cada nota debe ser correcta. El ritmo debe ser exacto y debes tocarla con verdadero sentimiento. Sabré si solo estás tocando notas sin entender la música. Victoria se bajó de la silla. Se alisó su caro vestido y se arregló el pelo largo y negro. Vuelvo a mi oficina ahora, dijo. Buena suerte a todos. La necesitarán. Victoria empezó a caminar hacia el ascensor. El grupo de hombres la vio marchar. Algunos ya estaban planeando cómo aprender la pieza difícil. Otros pensaban en rendirse antes siquiera de intentarlo. Mientras Victoria esperaba el ascensor, oyó a los hombres detrás de ella hablar en voz alta. Apostaban sobre quién aprendería la pieza primero. Llamaban a profesores de piano y a escuelas de música. Algunos incluso discutían sobre quién tenía más posibilidades de ganar. Las puertas del ascensor se abrieron y Victoria entró. Al cerrarse, aún podía oír las voces emocionadas del vestíbulo. Sonrió para sí misma. Quizás este reto la ayudaría a encontrar a un hombre que realmente entendiera la música como ella. Pero Victoria no se fijó en el hombre silencioso en la esquina del vestíbulo. Vestía ropa de trabajo sencilla y sostenía una fregona. Había estado limpiando el suelo durante su anuncio. Mientras todos los hombres ricos hablaban y discutían, él permaneció en silencio pensando en la pieza que Victoria había mencionado. El hombre se llamaba Miguel Santos y ya sabía tocar el piano de Rachmaninoff. Concierto número 3 a la perfección. Miguel Santos empujó su carrito de limpieza hasta el otro extremo del vestíbulo. Intentó no estorbar mientras los ricos hablaban en voz alta sobre el reto de Victoria. Miguel tenía 35 años, pero parecía mayor. Años de duro trabajo le habían marcado las líneas de expresión. Tenía las manos ásperas de limpiar pisos y lavar ventanas. Miguel vestía un uniforme azul con su etiqueta con su nombre prendida en la camisa. Su cabello negro comenzaba a encanecer a los lados. No era alto, pero sí fuerte por cargar pesados productos de limpieza a diario. Nadie en el elegante vestíbulo lo miraba. Para ellos, era invisible. Solo otro trabajador haciendo su trabajo. Pero Miguel escuchaba cada palabra que decían los ricos. Cuando Victoria anunció su reto, el corazón de Miguel empezó a latir más rápido. El concierto para piano número 3 de Rachmaninoff. Conocía esa pieza mejor que su propio nombre. Miguel seguía fregando el suelo de mármol, pero su mente estaba en otra parte. Recordaba cuando tenía 16 años y aprendió a tocar esa hermosa y difícil música. En aquel entonces, todos decían que Miguel era un genio. Su profesora de piano tenía lágrimas en los ojos al oírlo tocar. Las escuelas de música querían que estudiara con ellas. Su futuro parecía brillante y prometedor. Los hombres ricos seguían hablando en voz alta del reto de Victoria. Miguel oyó a uno decir que contrataría al mejor profesor de piano de la ciudad. Otro dijo que practicaría 8 horas diarias. Todos parecían preocupados, pero emocionados. Miguel mojó su trapeador en el cubo de agua jabonosa. Mientras limpiaba, pensó en su pequeño apartamento en el Bronx. Era muy diferente de las elegantes oficinas donde trabajaba.
Su apartamento tenía paredes delgadas, muebles viejos y una cocina diminuta. Pero en un rincón de su sala de estar estaba su objeto más preciado. Era un viejo teclado electrónico que había comprado en una tienda de segunda mano hacía muchos años. Al teclado le faltaban algunas teclas. El sonido no era muy bueno, pero era todo lo que Miguel podía permitirse. Todas las noches, después del trabajo, se sentaba ante ese teclado y tocaba. Sus dedos recordaban toda la música que había aprendido de joven. Rachmaninoff, Chopin, Mozart, Beethoven. Los tocaba todos, desde recuerdo en su pequeño y tranquilo apartamento. La madre de Miguel, Rosa, vivía con él. Tenía 62 años y estaba muy enferma. Tenía diabetes y ya no podía trabajar. Miguel pagaba sus medicinas y visitas al médico. Su hermana menor, Carmen, tenía 25 años y trabajaba en una tienda del barrio. Tenía una hija pequeña y su esposo las había dejado el año pasado. Miguel también ayudaba a cuidarlas. Por eso Miguel limpiaba edificios de oficinas por la noche en lugar de tocar el piano en salas de conciertos. Su familia necesitaba dinero para comida, alquiler y medicinas. La música era hermosa, pero no pagaba las cuentas. Miguel había aprendido esta lección de muy joven. Los hombres ricos empezaron a salir del vestíbulo. Iban a casa a practicar o a buscar profesores de piano. Miguel los vio irse. Todos vestían trajes caros y conducían coches de lujo. Tenían dinero para pagar a los mejores profesores y los mejores pianos. Podían practicar todo el día si querían. Miguel escurrió la fregona y siguió limpiando. Pensó en el día que dejó la escuela de música. Tenía 17 años entonces. Su padre había tenido un accidente de coche y ya no podía trabajar. Su madre tenía 2 trabajos, pero aún no podía pagar todas las cuentas. Miguel tuvo que elegir entre sus sueños musicales y su familia. La decisión fue fácil. La familia era lo primero. Siempre lo era. Miguel dejó la escuela de música y consiguió trabajo lavando platos en un restaurante. Más tarde encontró trabajo limpiando oficinas. Era mejor sueldo y podía trabajar de noche. Durante el día, cuidaba de su padre enfermo hasta que falleció 3 años después. Pero Miguel nunca dejó de tocar música. Incluso cuando estaba cansado del trabajo, incluso cuando le dolían las manos por los productos químicos de limpieza, se sentaba ante su viejo teclado y tocaba. La música seguía siendo lo más importante en su corazón. Aunque no pudiera ser lo más importante de su vida. Ahora, 20 años después, Miguel seguía limpiando oficinas. Su madre estaba más enferma y tenía más gente que dependía de él. Pero aún podía tocar el concierto para piano número 3 de Rachmaninoff a la perfección. Lo tocaba con el corazón, no solo con los dedos. Miguel terminó de limpiar el suelo del vestíbulo. Los hombres ricos ya se habían ido. La gran sala estaba en silencio excepto por el sonido de las ruedas de su carrito de limpieza sobre el mármol. Miró el hermoso piano negro en la esquina. Victoria había dicho que costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año. Miguel ganaba unos $30,000 al año. El piano probablemente costaba mucho más que eso. Miguel nunca había tocado un piano tan caro. En la escuela de música, había tocado buenos pianos, pero ninguno como este. Se preguntaba cómo sonaría. Se preguntaba cómo se sentiría bajo sus dedos, pero Miguel era solo el conserje. Se suponía que no debía tocar cosas que pertenecían a la gente rica. Su trabajo era limpiar alrededor de ellas, no usarlas. Miguel empujó su carrito hacia el ascensor. Su turno aún no había terminado. Tenía que limpiar 10 pisos más antes de poder irse a casa. Cada piso tenía oficinas llenas de computadoras caras, muebles elegantes y papeles importantes. Miguel los limpiaba todos con cuidado. Nunca tocaba nada que no se suponía que debía tocar. Mientras el ascensor lo llevaba al siguiente piso, Miguel pensó en Victoria Sterling.
La había visto muchas veces durante sus años de trabajo en este edificio. Siempre vestía elegantemente y caminaba muy rápido. Nunca lo miró ni lo saludó. Era invisible para ella, como lo era para todos los que trabajaban en las elegantes oficinas. Miguel se preguntó qué pensaría Victoria si supiera que el hombre que fregaba el suelo de su vestíbulo podía tocar la pieza que había retado a los hombres ricos a aprender. ¿Se reiría? ¿Se enojaría? ¿Lo creería? Probablemente no. La gente como Victoria no creía que gente como Miguel pudiera hacer cosas increíbles. Se suponía que los pobres limpiaban suelos y vaciaban cubos de basura. No se suponía que fueran genios musicales. Miguel empezó a limpiar el piso de al lado. Limpió escritorios, vació papeleras y aspiró alfombras. Mientras trabajaba, sus dedos se movían siguiendo los patrones del concierto de Rachmaninoff. No podía evitarlo. La música siempre lo acompañaba, incluso cuando sus manos sostenían productos de limpieza en lugar de tocar las teclas del piano. Miguel pensó en la promesa de Victoria. Se casaría con cualquier hombre que pudiera tocar la pieza a la perfección. Miguel la tocaba a la perfección. La había estado tocando a la perfección durante casi 20 años. Pero Miguel nunca intentaría quitarle el reto de Victoria. No era rico ni importante. No vestía trajes caros ni tenía coches de lujo. Era solo un conserje del Bronx que sabía tocar música hermosa. Victoria Sterling jamás se casaría con alguien como él. Y Miguel jamás se lo pediría. Habían pasado 3 semanas desde el reto de Victoria. Miguel continuaba con su rutina de limpieza nocturna, pero algo había cambiado en su interior. Cada vez que pasaba por el vestíbulo y veía el hermoso piano negro, sentía una punzada en el corazón. El instrumento parecía llamarlo. Miguel intentaba ignorar esos sentimientos. Tenía trabajo que hacer. Su madre necesitaba sus medicinas. Su hermana necesitaba ayuda con la compra. No había tiempo para sueños tontos sobre tocar pianos caros. Pero tarde en la noche, cuando el edificio estaba vacío y silencioso, Miguel se detenía a mirar el piano. Se paraba junto a él mientras limpiaba el suelo del vestíbulo. A veces tocaba la lisa superficie negra con mucho cuidado con un dedo. El piano siempre estaba impecablemente limpio y reluciente. Miguel sabía que Victoria Sterling tenía una oficina en el piso 40. Limpiaba su piso todos los martes y viernes. De noche. Su oficina era la más grande de esa planta. Tenía enormes ventanales con vistas a la ciudad. Además, la oficina tenía algo que aceleraba el corazón de Miguel cada vez que lo veía. Victoria también tenía un piano en su oficina. No era tan grande como el del vestíbulo, pero aún así era precioso. Era blanco y estaba cerca de los altos ventanales. Siempre había partituras esparcidas encima. Miguel podía ver la música cuando limpiaba el polvo del escritorio de Victoria, pero nunca tocaba el piano. Tenía demasiado miedo. Miguel había estado limpiando la oficina de Victoria. Durante 2 años, la había visto trabajar hasta tarde muchas noches. A veces dejaba de trabajar en el ordenador y tocaba el piano. Miguel oía la música mientras limpiaba otras oficinas de la misma planta. Victoria tocaba muy bien, pero Miguel notaba que no se esforzaba al máximo. Tocaba las notas correctamente, pero algo faltaba. Un viernes de octubre por la noche, Miguel estaba limpiando la oficina de Victoria como de costumbre. Era casi medianoche y el edificio estaba completamente vacío. Miguel había revisado todas las plantas. Todos se habían ido a casa hacía horas. Incluso los guardias de seguridad. Estaban en los pisos inferiores. Miguel estaba quitando el polvo del escritorio de Victoria cuando vio algo que lo dejó sin aliento. En el piano había una partitura que conocía muy bien. Era el concierto para piano número 3 de Rachmaninoff, la misma pieza que Victoria había retado a los hombres ricos a tocar. Miguel caminó lentamente hacia el piano. Le temblaban un poco las manos. Miró la partitura, pero no necesitó leerla. Se sabía cada nota de memoria. Miguel miró a su alrededor. Estaba completamente solo.
La puerta estaba cerrada. Nadie podía verlo. Dejó su paño de limpieza y se sentó en el banco del piano. El banco era suave y cómodo, mucho mejor que la dura silla que usaba con su viejo teclado en casa. Miguel puso las manos sobre las teclas del piano. Se sentían suaves y perfectas bajo sus dedos. Miguel presionó una tecla muy suavemente. El sonido era hermoso. Era claro y rico, como nada que hubiera escuchado antes. Este piano valía más dinero del que Miguel ganaría en toda su vida. Miguel miró a su alrededor una vez más. Seguía solo. Respiró hondo y comenzó a tocar. Las primeras notas del concierto de Rachmaninoff llenaron la silenciosa oficina. Los dedos de Miguel se movían sobre las teclas como si estuvieran destinados a estar allí, y la música brotaba de él como agua de una presa rota. Todos los años de práctica en su teclado roto en casa no habían sido en vano. Sus manos lo recordaban todo. Punto. Miguel tocó el lento y triste comienzo de la pieza. Luego vinieron las partes rápidas y emocionantes que le aceleraron el corazón. Sus dedos volaban sobre las teclas, tocando notas tan rápido que parecían bailar. El hermoso piano respondía a cada toque, a cada sentimiento que Miguel ponía en la música. Punto. Miguel olvidó dónde estaba. Se olvidó de su carrito de limpieza esperando en el pasillo. Se olvidó de su uniforme y sus manos ásperas. Ya no era un conserje. Era un músico que tocaba la música más hermosa jamás escrita en el piano más perfecto que jamás había tocado. El concierto duró unos 40 minutos. Miguel tocó cada nota a la perfección. Al terminar, se sentó en silencio un momento. Su corazón latía rápido y sus manos temblaban. No se había sentido tan feliz en 20 años. Miguel miró el reloj del escritorio de Victoria. Era casi la 1 de la madrugada. Había estado tocando mucho más tiempo del que pensaba. Necesitaba terminar de limpiar e irse a casa. Su madre se preocuparía si llegaba demasiado tarde. Miguel se levantó del banco del piano. Se sentía diferente, como si algo dentro de él hubiera despertado después de dormir mucho tiempo. Miró las teclas del piano una vez más y las cubrió con el paño suave que las protegía. Miguel terminó de limpiar la oficina de Victoria rápidamente. Limpió el polvo de su escritorio, vació la papelera y aspiró la alfombra, pero su mente seguía llena de música. Sus dedos aún recordaban el piano perfecto. Teclas. Cuando Miguel llegó a casa esa noche, no pudo dormir. Se sentó ante su viejo teclado en la sala y tocó muy suavemente para no despertar a su madre. Pero las teclas rotas y el pequeño sonido lo decepcionaron. Después de tocar el hermoso piano de Victoria, su viejo teclado parecía un juguete. La semana siguiente, Miguel se encontró pensando en el piano de Victoria todo el tiempo. Mientras limpiaba otras oficinas, pensó en la sensación de las teclas bajo sus dedos. Mientras almorzaba, pensó en el sonido rico y claro de las notas. Mientras ayudaba a su madre con la medicina, pensó en lo perfecta que había sonado la música en esa silenciosa oficina. Miguel se dijo a sí mismo que no debía volver a tocar el piano. No era su piano. Solo era el conserje. Se suponía que debía limpiar la oficina, no usar las cosas que había dentro. Pero el viernes por la noche siguiente, cuando Miguel estaba limpiando la oficina de Victoria otra vez, no pudo evitarlo. La partitura seguía en el piano. La oficina seguía vacía y silenciosa. Miguel se sentó en el banco del piano y tocó el concierto de nuevo. Esta vez, tocó aún mejor. Sus dedos estaban más seguros. Puso más sentimiento en las partes tristes y más emoción en las partes rápidas. La música llenó la oficina y hizo que Miguel se sintiera vivo de una manera que casi había olvidado. Semana tras semana, Miguel continuó con sus conciertos secretos. Todos los martes y viernes por la noche, cuando limpiaba la oficina de Victoria, tocaba el piano. A veces tocaba el concierto de Rachmaninoff. Otras veces tocaba Chopin o Mozart o Beethoven. Toda la hermosa música que había aprendido de joven volvía a fluir.
Miguel se aseguraba de dejar todo exactamente como lo encontraba. Siempre cubría las teclas del piano al terminar. Nunca movía la partitura ni la banqueta. Se aseguraba de que Victoria nunca supiera que alguien había tocado su piano. Pero lo que Miguel no sabía era que el edificio de oficinas tenía cámaras de seguridad en cada habitación. Las cámaras grababan todo lo que sucedía, incluso de noche, cuando el edificio estaba vacío. Y lo que Miguel no sabía era que en algún lugar del edificio se grababan todos sus conciertos secretos. Victoria Sterling estaba sentada en su apartamento a las 2 de la mañana, mirando la pantalla de su portátil. No podía volver a dormir. Llevaba semanas así. Su mente estaba demasiado ocupada con problemas laborales y estrés. El gran acuerdo en el que estaba trabajando le daba dolores de cabeza durante el día y la mantenía despierta por la noche. Victoria cerró su portátil y se vistió. Cuando no podía dormir, solía ir a su oficina a trabajar. El edificio estaba tranquilo por la noche y podía pensar mejor. Allí, ella conducía su lujoso coche por las calles vacías de Manhattan. La ciudad se veía diferente de noche. Tranquila y en calma, Victoria usó su tarjeta de acceso para entrar al edificio. El vestíbulo estaba oscuro salvo por unas pocas luces de seguridad. El guardia de seguridad nocturno se sorprendió al verla. ¿Trabajando hasta tarde otra vez, Sterling?, preguntó. No puedo dormir, respondió Victoria. Solo estaré en mi oficina unas horas. Victoria tomó el ascensor hasta el piso 40. El pasillo estaba silencioso y oscuro. Caminó hasta su oficina y abrió la puerta. Encendió las luces y vio que todo estaba limpio y ordenado. El equipo de limpieza nocturna ya había estado allí. Victoria se sentó en su escritorio e intentó trabajar en su computadora, pero su mente seguía divagando. El estrés de las últimas semanas le dificultaba pensar con claridad. Miraba los números en su pantalla, pero no tenían sentido para su mente cansada. Victoria se levantó y caminó hacia su piano. A veces, tocar música la ayudaba a relajarse y pensar con más claridad. Se sentó en la banqueta del piano y puso las manos sobre las teclas. El piano estaba perfectamente limpio y reluciente, como siempre. Victoria empezó a tocar una pieza de Chopin. Era una de sus favoritas, pero esa noche su interpretación le sonaba plana y aburrida. Sus dedos daban en las notas correctas, pero la música no tenía sentimiento. Estaba demasiado cansada y estresada para tocar bien. Victoria dejó de tocar en su interior. Ni siquiera la música la ayudaba esa noche. Miró la partitura sobre el piano. El concierto para piano número 3 de Rachmaninoff seguía allí, como hacía semanas. Lo había dejado allí el día después de su reto a los hombres ricos del vestíbulo. Victoria había estado pensando mucho en su reto últimamente. Habían pasado casi 2 meses y nadie había venido a tocar para ella. Algunos hombres habían llamado a su asistente para pedirle más tiempo. Otros se habían dado por vencidos por completo. Victoria empezaba a pensar que tal vez nadie en toda la ciudad podría tocar esa difícil pieza lo suficientemente bien como para ganar su reto. Victoria estaba a punto de volver a su escritorio cuando oyó algo que la dejó paralizada. Era música. Hermosa. Música perfecta que venía de algún lugar cercano. Alguien tocaba el tercer concierto para piano de Rachmaninoff, pero era imposible. El edificio estaba vacío, salvo ella y el guardia de seguridad. Victoria escuchó con más atención. La música provenía sin duda de su piso, pero no de su oficina. Parecía provenir del pasillo. Victoria caminó en silencio hacia la puerta de su oficina y la abrió un poco. La música se oía más clara. Venía de la sala de conferencias al final del pasillo, pero no había ningún piano allí. Victoria estaba confundida. Caminó de puntillas por el oscuro pasillo hacia la música. Al acercarse, se dio cuenta de que había cometido un error. La música no venía de la sala de conferencias. Venía de su propia oficina. Alguien estaba en su oficina tocando el piano. El corazón de Victoria empezó a latirle con fuerza. ¿Quién podría estar en su oficina?
¿Cómo entraron? Pensó en llamar a seguridad, pero algo la detuvo. La música era tan hermosa, tan perfecta, que no quería que parara. Victoria se deslizó de vuelta hacia la puerta de su oficina. Permaneció en las sombras, donde nadie pudiera verla. Con mucha atención, miró por la puerta abierta. Lo que vio la dejó sin aliento. Un hombre estaba sentado a su piano tocando el concierto de Rachmaninoff con más destreza y sentimiento que Victoria jamás había escuchado. Pero este no era uno de los hombres ricos que habían aceptado su reto. Vestía un uniforme azul de conserje. Victoria lo reconoció al instante. Era Miguel Santis, el hombre tranquilo que limpiaba su oficina 2 veces por semana. Lo había visto muchas veces en los últimos 2 años, pero nunca lo había mirado con atención. Era solo un detalle secundario, como los muebles o el punto de limpieza, pero ahora Victoria lo observaba con mucha atención. Tenía los ojos cerrados mientras tocaba, y su rostro reflejaba una profunda concentración y alegría. Sus manos se movían sobre las teclas del piano como si bailaran. Cada nota era perfecta. Cada frase estaba llena de emoción. Victoria había escuchado a muchos pianistas profesionales tocar esta pieza. Algunos eran famosos concertistas que habían estudiado música toda su vida. Pero ninguno la había tocado así. Miguel no solo tocaba las notas. Contaba una historia con la música. Compartía su corazón. A través de sus dedos, Victoria permaneció en la puerta, inmóvil. Observaba cómo algo mágico sucedía en su propia oficina. Este conserje, este hombre al que nunca había prestado atención, tocaba como un ángel. El concierto tenía muchas partes diferentes. Algunas eran lentas y tristes, como una persona llorando. Otras eran rápidas y emocionantes, como una carrera o una celebración. Miguel las tocó todas a la perfección. Cuando la música era triste, Victoria podía ver la tristeza en su rostro. Cuando era emocionante, podía ver alegría y energía en su forma de moverse. Victoria notó que las lágrimas corrían por sus mejillas. Hacía años que no lloraba al escuchar música. Pero la interpretación de Miguel tocó algo muy profundo en su corazón. Así era como se suponía que debía sonar la música. Así era como se suponía que debía hacer sentir a la gente. El concierto duró casi 40 minutos. Victoria permaneció de pie en el pasillo todo el tiempo, con miedo de moverse o hacer cualquier sonido. No quería interrumpir la música más hermosa que jamás había escuchado. Cuando Miguel terminó de tocar, se sentó en silencio un momento con las manos aún sobre las teclas. Victoria pudo ver que respiraba con dificultad, como si acabara de correr una larga carrera. Entonces Miguel se levantó, cubrió las teclas del piano con el paño suave y recogió sus productos de limpieza. Victoria se alejó rápidamente de la puerta y se escondió tras una esquina. Observó a Miguel salir de su oficina y caminar por el pasillo con su carrito de limpieza. Parecía cansado, pero feliz. Victoria esperó hasta oír cerrarse las puertas del ascensor antes de volver a su oficina. Victoria se sentó en el banco del piano y miró las teclas. Estaban calientes por el tacto de Miguel. Apenas podía creer lo que acababa de presenciar. El hombre que limpiaba sus suelos tocaba el piano mejor que nadie que hubiera oído jamás. Victoria intentó tocar la misma pieza que Miguel acababa de terminar. Sus dedos tropezaban con las partes difíciles. Su forma de tocar sonaba torpe y fría, comparada con la hermosa interpretación de Miguel. Victoria dejó de tocar y se quedó mirando las teclas del piano. Tenía tantas preguntas. ¿Cómo había aprendido Miguel a tocar tan bien? ¿Por qué trabajaba de conserje si tenía un talento tan increíble? ¿Cuánto tiempo llevaba usando su piano? Victoria miró a su alrededor en su oficina. Todo parecía normal. Miguel había tenido mucho cuidado de no tocar nada. Si no lo hubiera oído tocar, jamás se habría enterado de que estaba allí. Victoria se dirigió a su escritorio y encendió su computadora. Abrió el sistema de cámaras de seguridad del edificio. Todas las oficinas tenían cámaras que grababan todo lo que sucedía.
Victoria nunca había visto las grabaciones de su propia oficina, pero ahora sentía mucha curiosidad. Encontró las grabaciones de esa noche y las rebobinó para ver qué había sucedido antes de su llegada. Vio a Miguel entrar en su oficina con su carrito de limpieza. Lo vio sacudir el polvo de su escritorio y vaciar la papelera como siempre. Luego lo vio detenerse y mirar el piano. Victoria contuvo la respiración mientras veía a Miguel sentarse en la banqueta del piano. En la pantalla de la computadora, lo vio empezar a tocar. Incluso sin sonido, podía apreciar la pasión y la destreza en su forma de moverse. Victoria adelantó la grabación. Miguel había tocado durante casi 40 minutos antes de que ella llegara. Rebobinó la grabación y la volvió a ver. No podía creer lo que veía. Victoria revisó las grabaciones de otras noches. Repasó semanas y semanas observando a Miguel limpiar su oficina. La mayoría de las noches, simplemente limpiaba y se iba. Pero algunas noches, Miguel se sentaba al piano y tocaba. Victoria contaba las noches. Miguel llevaba casi 2 meses usando su piano, desde la noche en que hizo su reto en el vestíbulo. Y cada vez que tocaba, era perfecto. Victoria no podía dejar de pensar en Miguel Santos. Durante 3 días después de descubrirlo en su oficina, vio las grabaciones de seguridad una y otra vez. Cada vez que lo veía tocar, se asombraba más. Este conserje tocaba el piano mejor que nadie que hubiera escuchado, incluida ella misma. Victoria tenía muchas preguntas, pero no sabía cómo obtener respuestas. No podía simplemente acercarse a Miguel y preguntarle sobre su forma de tocar el piano. Él sabría que lo había estado observando y podría asustarse y dejar de tocar. Victoria no quería que eso sucediera. Quería entender quién era realmente Miguel. Victoria decidió averiguar todo lo que pudiera sobre Miguel Santos. Empezó con su expediente de empleado. Victoria era la dueña de la empresa, así que podía consultar la información de cualquier trabajador. Abrió el expediente de Miguel en su computadora y empezó a leer. Miguel Santis, de 35 años, nacido en el Bronx, Nueva York. Llevaba 15 años trabajando en la empresa de limpieza. Antes, había trabajado en un restaurante lavando platos. Su supervisor decía que Miguel era un buen trabajador, siempre puntual y nunca causaba problemas. Pero el expediente no le decía a Victoria lo que realmente quería saber. No explicaba cómo Miguel había aprendido a tocar el piano tan bien. No le decía por qué un músico tan talentoso trabajaba como conserje. Victoria necesitaba más información. Llamó a su asistente Jennifer a su oficina. «Necesito que averigües todo lo que puedas sobre uno de nuestros empleados de limpieza», dijo Victoria. «Se llama Miguel Santos, pero quiero que tengas mucho cuidado. No debería saber que estamos investigando sus antecedentes». Jennifer parecía confundida. «¿Hay algún problema con su trabajo?», dijo Victoria rápidamente. «Solo necesito algo de información sobre él». «Puedes hacerlo discretamente», dijo Jennifer. «¿Qué tipo de información necesitas?» «Toda. Dónde estudió, dónde ha trabajado, dónde vive ahora, su situación familiar, cualquier cosa que puedas encontrar». Jennifer asintió y se fue a investigar. Victoria intentó concentrarse en otras cosas. No dejaba de pensar en la hermosa música de Miguel y de reflexionar sobre su historia. 2 días después, Jennifer regresó a la oficina de Victoria con una gruesa carpeta llena de papeles. «Esto es muy interesante», dijo Jennifer. «Miguel Santos no es solo un conserje». El corazón de Victoria se aceleró. «¿Qué encontraste?» Jennifer abrió la carpeta y sacó varios papeles. Miguel Santos fue aceptado para estudiar en la famosa escuela de música a los 16 años. Obtuvo una beca completa por su gran talento, pero solo se quedó un semestre antes de renunciar. Victoria se inclinó hacia adelante en su silla. ¿Por qué renunció? Su padre resultó herido en un accidente automovilístico y ya no podía trabajar. La familia de Miguel necesitaba dinero urgentemente, así que Miguel dejó la escuela y consiguió un trabajo para ayudar a mantenerlos.
Jennifer sacó más papeles. Miguel era considerado un genio musical de joven. Su profesor de piano dijo que era el estudiante más talentoso al que había enseñado. Los críticos musicales que lo escucharon tocar dijeron que podría haberse convertido en uno de los mejores pianistas del mundo. Victoria sintió tristeza al escucharlo. Miguel había renunciado a sus sueños para ayudar a su familia. ¿Y ahora qué? Su padre falleció 3 años después del accidente. Miguel vive con su madre enferma en un pequeño apartamento en el Bronx. También ayuda a mantener a su hermana menor y a su bebé. El esposo de su hermana los abandonó el año pasado. Jennifer le mostró a Victoria una copia de la dirección de Miguel y algunas fotografías de su barrio. Era una zona pobre con edificios antiguos y calles estrechas, muy diferente del caro apartamento de Victoria en Manhattan. Miguel gana unos $30,000 al año, continuó Jennifer. La mayor parte de ese dinero se destina al alquiler, la comida y los gastos médicos de su madre. Ha tenido 2 trabajos durante los últimos años. Limpia oficinas por la noche y trabaja en una tienda de comestibles durante el día los fines de semana. Victoria sintió una opresión en el pecho. Miguel trabajaba muy duro solo para sobrevivir y lo hacía para cuidar de otras personas. Y hay más. Jennifer dijo, hablé con algunas personas que conocieron a Miguel de joven. Todos dijeron lo mismo. Miguel no solo era talentoso. Era especial. Tocaba música como si le saliera del alma, no solo de sus dedos. Jennifer sacó un recorte de periódico amarillento. Era de cuando Miguel tenía 17 años. Dio un concierto en su instituto. El crítico musical del periódico local escribió un artículo sobre él. Victoria lo leyó con atención. El crítico había escrito, el joven Miguel Santos no solo toca el piano. Te habla al corazón a través de las teclas. Cuando toca, te olvidas de dónde estás. Te olvidas de todo menos de la hermosa música. Este joven tiene un don que se da una vez en la vida. Victoria miró la fecha del recorte de periódico. Era de hacía 18 años. Miguel había estado tocando maravillosamente durante mucho tiempo. ¿Algo más?, preguntó Victoria. Dot. Jennifer asintió. Encontré algo interesante. Miguel todavía practica el piano. Sus vecinos dicen que a veces oyen música proveniente de su apartamento a altas horas de la noche, pero es muy silencioso, como si intentara no molestar a nadie. Victoria pensó en el barrio pobre de Miguel y su pequeño apartamento. Probablemente tenía un piano o teclado viejo y barato. Nada que ver con los hermosos instrumentos de la escuela de música. O en su oficina. Una cosa más, dijo Jennifer. Miguel es voluntario en un centro comunitario de su barrio. Enseña piano a niños cuyas familias no pueden pagar clases de música. Los niños lo adoran. Sus padres dicen que Miguel es muy paciente y amable. Victoria guardó silencio durante mucho tiempo después de que Jennifer se fuera. Se sentó en su oficina pensando en todo. Había aprendido que Miguel Santos no era solo un conserje talentoso. Era un hombre que había renunciado a sus sueños para ayudar a los demás. Seguía compartiendo su don musical incluso aunque no podía usarlo para ganar dinero. Victoria miró su costoso piano. Lo había comprado porque amaba la música y podía permitirse los mejores instrumentos. Pero Miguel, que amaba la música aún más y la tocaba mejor, solo podía permitirse un teclado roto en un apartamento diminuto. Dot. Victoria pensó en todos los hombres ricos que habían aceptado su reto. Tomaban clases de piano caras y compraban los mejores instrumentos. Tenían todo el dinero y el tiempo necesarios para aprender el difícil concierto de Rachmaninoff. Pero el hombre que ya lo tocaba a la perfección tenía 2 trabajos solo para pagar la comida y el alquiler. Era invisible para gente como Victoria. Aunque tenía más talento que todos los hombres ricos juntos, Victoria tomó una decisión. Quería saber más sobre Miguel Santos. Quería entender cómo alguien tan talentoso había terminado limpiando pisos en lugar de tocar en salas de conciertos. Y quería ayudarlo de alguna manera si podía. Pero Victoria tenía que tener mucho cuidado.
Miguel había estado usando su piano en secreto durante meses. Si supiera que ella lo había descubierto, podría avergonzarse o asustarse. Podría dejar de tocar para siempre. Victoria necesitaba un plan. Necesitaba una manera de ayudar a Miguel sin que se sintiera mal ni preocupado. Necesitaba encontrar la manera de cambiar su vida sin arruinar la hermosa música que ponía en su tranquila oficina a altas horas de la noche. Victoria pasó una semana pensando en cómo ayudar a Miguel sin avergonzarlo. No podía simplemente acercarse a él y decirle que sabía que tocaba el piano. Miguel se sentiría fatal por usar su piano sin permiso. Incluso podría perder su trabajo. Victoria necesitaba un plan que le diera a Miguel la oportunidad de mostrar su talento a todos. Aunque tenía que parecer natural e inocente. Miguel no debía sentirse engañado ni obligado a hacer nada. Entonces Victoria tuvo una idea. Convocó una reunión con todos los gerentes de su empresa. Les dijo que quería organizar un evento especial para todos los trabajadores. Creo que deberíamos hacer un concurso de talentos, anunció Victoria. Algo divertido para todos los que trabajan en nuestro edificio. Oficinistas, guardias de seguridad, personal de limpieza, todos. Los gerentes parecieron sorprendidos. A Victoria no solía interesarle los eventos divertidos para los trabajadores. Siempre estaba centrada en los negocios y en ganar dinero. ¿Qué clase de concurso de talentos?, preguntó el señor Peterson, gerente de recursos humanos. Cualquier tipo de talento, dijo Victoria. Cantar, bailar, tocar música, contar chistes, lo que sea. Lo tendremos en la gran sala de conferencias del piso 20. Podemos montar un escenario e invitar a todos a ver. Eso suena bien, dijo la señora Chun, la gerente de la oficina. Pero, ¿por qué quieren hacer esto ahora? Victoria tenía preparada una respuesta para esta pregunta. Últimamente he estado pensando en nuestros trabajadores. Trabajan muy duro para nuestra empresa. Quiero hacer algo para demostrarles que los apreciamos. Un concurso de talentos sería divertido y uniría a todos. Los gerentes estuvieron de acuerdo en que un concurso de talentos era una buena idea. Empezaron a planear de inmediato. Colocarían carteles por todo el edificio para informar a todos sobre el evento. Cualquier trabajador podría inscribirse para actuar. Habría premios para las mejores actuaciones. Victoria tenía una petición especial. Asegurarnos de que el personal de limpieza esté al tanto del concurso de talentos. A veces, los trabajadores nocturnos se pierden los eventos de la empresa porque trabajan en horarios diferentes. Quiero que todos tengan la oportunidad de participar. Los gerentes prometieron informar a todos los trabajadores sobre el concurso de talentos, incluido el equipo de limpieza nocturno. Victoria también tenía otro plan. Ella quería asegurarse de que hubiera un piano disponible para cualquiera que quisiera tocar música. Traslademos el piano del vestíbulo a la sala de conferencias para el concurso de talentos, sugirió Victoria. Así, la gente podría tocar música si quisiera. En segundo lugar, a los gerentes les pareció una buena idea. El hermoso piano negro le daría al escenario un aspecto muy profesional. Victoria estaba entusiasmada con su plan, pero también nerviosa. Esperaba que Miguel quisiera participar en el concurso de talentos, pero no podía obligarlo. Miguel tendría que tomar la decisión él mismo. Los carteles del concurso de talentos estaban por todo el edificio. Los trabajadores empezaron a hablar de ello con entusiasmo. Algunos planeaban cantar canciones populares. Otros querían contar historias divertidas o mostrar trucos de magia. Victoria observaba atentamente la hoja de inscripción. Cada día se añadían más nombres a la lista. Pero Miguel Santos no estaba entre ellos. Victoria empezó a preocuparse. Quizás Miguel era demasiado tímido para actuar delante de la gente. Quizás pensaba que no tocaba el piano lo suficientemente bien. Quizás tenía miedo. La gente se reiría de él. Victoria decidió que necesitaba ayuda. No podía hablar con Miguel directamente, pero tal vez alguien más podría animarlo a inscribirse en el concurso de talentos.
Victoria averiguó quién era el supervisor de Miguel. Se llamaba Carlos Rivera y dirigía al equipo de limpieza nocturna. Victoria llamó a Carlos a su oficina. Quiero asegurarme de que todos los trabajadores nocturnos sepan de nuestro concurso de talentos. Victoria se lo contó a Carlos. ¿Todos se han enterado? Sí, señorita Sterling. Carlos dijo. Les conté a todos mis trabajadores sobre el concurso de talentos. Algunos están muy emocionados. ¿Y Miguel Santis? Preguntó Victoria, intentando sonar casual. ¿Planea participar? Carlos negó con la cabeza. Miguel es muy callado. No le gusta ser el centro de atención. No creo que se inscriba. A Victoria se le encogió el corazón, pero no estaba lista. ¿Rendirse ya? ¿Tiene Miguel algún talento especial?, preguntó Victoria. Tal vez podríamos animarlo a compartirlo. Carlos sonrió. La verdad es que sí. Miguel es muy bueno con la música. A veces los demás trabajadores le preguntan sobre canciones o instrumentos. Sabe mucho de música clásica. ¿En serio? Victoria intentó parecer sorprendida. ¿Toca algún instrumento? Creo que sí, dijo Carlos. Una vez, Miguel tarareaba una canción mientras trabajaba. Era muy hermosa. Cuando le pregunté al respecto, dijo que tocaba el piano de pequeño. Victoria se emocionó, pero mantuvo la voz tranquila. Quizás podrías animar a Miguel a tocar algo para el concurso de talentos. Tendremos un piano disponible. Carlos parecía dubitativo. Puedo intentarlo, pero Miguel es muy modesto. No le gusta presumir. Simplemente hazle saber que todos son bienvenidos a participar. Victoria dijo, dile que es solo por diversión. Sin presión. Carlos prometió hablar con Miguel sobre el concurso de talentos. Victoria también tuvo una idea más. Quería asegurarse de que Miguel tuviera la música adecuada para tocar si decidía participar. Victoria fue a su oficina y consiguió la partitura del concierto para piano número 3 de Rachmaninoff. La bajó a la sala de conferencias donde habían trasladado el piano para el concurso de talentos. Victoria dejó la partitura encima del piano con una nota que decía, para cualquiera que se atreva a intentarlo. Se aseguró de que la música y la nota fueran fáciles de ver. Entonces Victoria esperó. El concurso de talentos estaba programado para el viernes siguiente por la noche. Victoria había organizado que se celebrara después del horario laboral habitual para que los trabajadores del turno de noche pudieran asistir antes de empezar a trabajar todos los días. Victoria revisó la hoja de inscripción. Se añadieron más nombres, pero el de Miguel seguía sin aparecer. Victoria empezó a pensar que su plan podría no funcionar el miércoles, 2 días antes del concurso. Victoria trabajaba hasta tarde en su oficina. Oyó la tarjeta de limpieza de Miguel en el pasillo y supo que empezaba su turno. Victoria esperó unos minutos y luego bajó a la sala de conferencias. El piano estaba en su nueva ubicación, en el pequeño escenario. La partitura seguía encima, exactamente donde Victoria la había dejado. Miguel no la había cogido ni la había tocado. Victoria se sintió decepcionada. Quizás Miguel nunca se sentiría cómodo actuando delante de la gente. Quizás su talento musical siempre permanecería en secreto. Pero Victoria no estaba dispuesta a rendirse del todo. Tenía un día más para esperar que Miguel cambiara de opinión sobre el concurso. El jueves por la noche, Victoria se quedó hasta tarde en el trabajo otra vez. Quería ver si Miguel se fijaría en el piano en su nueva ubicación. Victoria se escondió en una oficina vacía cerca de la sala de conferencias y esperó. Alrededor de la medianoche, Victoria oyó acercarse el carrito de limpieza de Miguel. Se asomó y vio a Miguel entrar en la sala de conferencias con sus productos de limpieza. Se detuvo al ver el piano en el escenario. Miguel caminó lentamente hacia el piano. Vio la partitura encima y la recogió. Victoria observó cómo Miguel leía la nota que ella había escrito. Observó la sala vacía y se sentó en la banqueta del piano. Miguel puso las manos sobre las teclas y empezó a tocar muy suavemente. Aunque la música era suave,
Victoria pudo percibir su belleza. Miguel estaba tocando el concierto de Rachmaninoff, la misma pieza que estaba escrita en la partitura. El corazón de Victoria se llenó de esperanza. Miguel seguía tocando incluso en este nuevo lugar. Tal vez, solo tal vez, tendría el valor de tocar para otros en el concurso de talentos. Llegó el viernes por la noche y la sala de conferencias estaba llena de gente. Trabajadores de todos los departamentos habían venido a ver el concurso de talentos. Los oficinistas se sentaron junto a los guardias de seguridad. El gerente se sentó junto a los conserjes. Todos estaban emocionados por ver lo que sus compañeros podían hacer. Victoria se sentó en la primera fila, pero intentó parecer tranquila y relajada. Dentro, su corazón latía aceleradamente. No dejaba de mirar hacia la entrada, esperando ver a Miguel entrar. El concurso de talentos comenzaba a las 6. La primera artista fue una joven del departamento de contabilidad que cantó una canción popular. Estuvo bien, y todos aplaudieron cuando terminó. Después, 2 hombres de la sala de correo hicieron un divertido número de comedia que hizo reír a todos. Victoria vio cada actuación, pero su mente estaba en otra parte. No dejaba de pensar en Miguel. Todavía no se había inscrito para el concurso de talentos. Victoria empezaba a pensar que no vendría. Más gente actuó. Un guardia de seguridad tocaba la guitarra y cantaba música country. Una mujer de recursos humanos hizo un truco de magia con cartas. Todos se divertían, pero Victoria se sentía triste. Su plan para ayudar a Miguel no estaba funcionando. Entonces, justo cuando el concurso de talentos estaba a mitad de camino, Victoria vio a Miguel entrar en la sala. Vestía su ropa de trabajo habitual, pero estaba limpia y pulcra. Miguel parecía nervioso al encontrar un asiento vacío al fondo de la sala. El corazón de Victoria dio un vuelco de emoción. Miguel había venido a ver, aunque no fuera a actuar. Algo era algo, al menos. Carlos Rivera, el supervisor de Miguel, estaba sentado cerca de él. Victoria observó cómo Carlos se inclinaba y le susurraba algo. Miguel negó con la cabeza y bajó la mirada hacia sus manos. Carlos seguía hablándole en voz baja a Miguel, intentando animarlo. Más artistas subieron al escenario. Una recepcionista bailó música latina. Un hombre del departamento de informática contó chistes. El público aplaudió y vitoreó a todos. Por fin, llegó el momento de los últimos artistas. Victoria miró su lista. Solo quedaban 3 personas. Se le estaba acabando la esperanza de que Miguel cambiara de opinión. Entonces ocurrió algo que Victoria no esperaba. Carlos Rivera se levantó y caminó hacia el frente de la sala. «Disculpen», dijo Carlos en voz alta. «Sé que se acabó el tiempo de inscripción, pero hay un artista más que quiere participar». El corazón de Victoria se paró. Volvió a mirar a Miguel, quien negaba con la cabeza y parecía muy avergonzado. «Mi amigo Miguel Santos tiene un talento especial», continuó Carlos. «Es demasiado modesto para inscribirse, pero creo que a todos les encantaría oírlo tocar el piano». El público se giró para mirar a Miguel. Algunos sonrieron y empezaron a aplaudir, animándolo a acercarse. Miguel parecía querer desaparecer. «Vamos», gritó Miguel a Rosa, otra empleada de limpieza. «Sabemos que tocas. Te oímos tararear música preciosa todo el tiempo». Otros trabajadores también empezaron a animar a Miguel. No tenían ni idea de su talento, pero les gustaba Miguel y querían apoyarlo. Miguel se levantó lentamente. Tenía la cara roja de vergüenza, pero caminó hacia el frente de la sala. Victoria apenas podía respirar mientras lo veía acercarse al escenario. Miguel subió las escaleras hacia el pequeño escenario donde esperaba el piano. La sala de conferencias quedó en silencio. Todos podían ver que Miguel estaba nervioso. Le temblaban un poco las manos al sentarse en la banqueta del piano. Miguel observó todos los rostros que lo observaban. Victoria pudo ver el miedo en sus ojos. Probablemente nunca había tocado delante de tanta gente.
Miguel puso las manos sobre las teclas del piano y luego las retiró. Miró la partitura que aún estaba sobre el piano. Era el concierto para piano número 3 de Rachmaninoff, la misma pieza que Victoria había retado a los hombres ricos a tocar meses atrás. El público esperó pacientemente. Podían ver que Miguel luchaba por encontrar el coraje. Algunos susurraban palabras de aliento. «Tómate tu tiempo», gritó Jennifer, la asistente de Victoria. «Aquí todos somos amigos». Miguel respiró hondo y volvió a poner las manos sobre las teclas. Esta vez no las retiró. Empezó a tocar muy suavemente. Las primeras notas del concierto de Rachmaninoff llenaron la silenciosa sala. Aunque Miguel tocaba muy suavemente, el sonido era claro y hermoso. El público permaneció inmóvil, escuchando a Dot mientras Miguel seguía tocando. Algo mágico ocurrió. Su nerviosismo comenzó a desvanecerse. Sus manos adquirieron más confianza en las teclas. La música se volvió más fuerte y apasionada. Dot. Victoria observó el rostro de Miguel mientras tocaba. Vio cómo el miedo abandonaba sus ojos y daba paso a la alegría. Esto era lo que Miguel estaba destinado a hacer. Así era realmente bajo su uniforme de conserje. La música llenaba cada rincón de la sala de conferencias. El público empezó a darse cuenta de que escuchaba algo muy especial. No se trataba solo de una buena interpretación de piano. Era extraordinario. Los dedos de Miguel volaban sobre las teclas en las secciones rápidas y difíciles. Las notas eran tan claras y perfectas que parecían bailar en el aire. En las partes lentas y tristes, Miguel tocaba con tanta pasión que algunos del público rompieron a llorar. Victoria miró a su alrededor. Todos estaban completamente concentrados en la actuación de Miguel. Los oficinistas, que normalmente ignoraban al personal de limpieza, miraban con asombro. Los gerentes, que se creían mejores que los conserjes, escuchaban con la boca abierta. El concierto duró casi 40 minutos. Miguel tocó cada nota a la perfección, igual que lo había hecho en la oficina de Victoria a altas horas de la noche. Pero esta vez, compartía su talento con decenas de personas en lugar de ocultarlo en la oscuridad. Cuando Miguel llegó al dramático final de la pieza, todo el público contenía la respiración. Las últimas notas resonaron con fuerza, y luego se desvanecieron en el silencio por un instante. Nadie se movió. La sala de conferencias quedó en completo silencio. Miguel estaba sentado al piano con las manos aún sobre las teclas, respirando agitadamente por el esfuerzo de tocar una pieza tan difícil. Entonces comenzaron los aplausos. Empezaron con un aplauso, y luego se extendieron a todos los presentes. La gente se puso de pie y vitoreó. Aplaudieron tan fuerte y durante tanto tiempo que Miguel pareció confundido y abrumado. «¡Increíble!», gritó alguien del público. «¡Increíble!», exclamó otra persona. «Dot». Victoria aplaudía con más fuerza que nadie. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no le importaba quien las viera. Estaba observando a Miguel Santis, el silencioso conserje que acababa de tocar la música más hermosa que jamás había escuchado. «Dot». Miguel se levantó del banco del piano e hizo una tímida reverencia. Los aplausos continuaron durante varios minutos más. La gente profería elogios y hacía preguntas. «¿Dónde aprendiste a tocar así?». Alguien preguntó. «¿Alguna vez has actuado profesionalmente?», preguntó otra persona. «Dot». Miguel parecía abrumado por toda la atención. Murmuró respuestas en voz baja e intentó bajar del escenario, pero la gente lo detenía para estrecharle la mano y decirle lo maravillosa que era su interpretación. Victoria observaba todo esto con una mezcla de alegría y tristeza. Alegría porque Miguel por fin recibía el reconocimiento que merecía. Tristeza porque se daba cuenta de cuánto talento se había ocultado, cuántos conciertos hermosos se había perdido el mundo porque Miguel trabajaba de conserje en lugar de actuar como músico. Dot terminó el concurso de talentos y la gente empezó a marcharse. Victoria se abrió paso entre la multitud hacia Miguel. Llevaba semanas planeando este momento, pero ahora no sabía qué decir. «Dot».
Miguel seguía rodeado de gente que lo felicitaba. Al ver acercarse a Victoria, palideció. Probablemente pensó que estaba en apuros por tocar su piano sin permiso, pero Victoria lo sorprendió. Sonrió cálidamente y le tendió la mano. Miguel, dijo con claridad para que todos los presentes pudieran oírlo. Esa fue la interpretación más hermosa que he escuchado en mi vida. Tocaste el tercer concierto para piano de Rachmaninoff a la perfección. La gente que los rodeaba se quedó boquiabierta. Todos recordaban el reto de Victoria de hacía meses. Había prometido casarse con cualquier hombre que pudiera tocar esa pieza a la perfección. Miguel la miró con los ojos muy abiertos. No podía creer que le estuviera hablando, y mucho menos que estuviera elogiando su música. Creo, dijo Victoria con voz firme y clara. Necesitamos tener una conversación. La sala de conferencias se vació poco a poco a medida que la gente salía del concurso de talentos, pero muchos trabajadores se quedaron para ver qué pasaba entre Victoria y Miguel. Todos recordaban el reto de Victoria. Había prometido casarse con cualquier hombre que pudiera tocar Rachmaninoff. El concierto para piano número 3 a la perfección. Miguel se quedó paralizado junto al piano. No podía creer que Victoria Sterling, una de las mujeres más ricas de Estados Unidos, le estuviera hablando. Su corazón latía tan rápido que creía que todos lo oían. Señorita Sterling, dijo Miguel en voz baja. Lo siento si hice algo mal. ¿Puedo explicarlo? Victoria levantó la mano para detenerlo. No hiciste nada malo, Miguel. De hecho, hiciste algo absolutamente increíble, pero creo que deberíamos hablar en privado. Victoria miró a la multitud que seguía observándolos. Gracias a todos por venir a nuestro concurso de talentos. Disfruten de los refrigerios en el vestíbulo. Miguel y yo necesitamos hablar de negocios. La gente empezó a salir de la sala de conferencias, aunque muchos parecían curiosos por saber de qué hablarían Victoria y Miguel. Carlos Rivera le dio una palmadita en el hombro a Miguel antes de irse. Lo hiciste genial, amigo mío, susurró Carlos. Estoy orgulloso de ti. Cuando la sala finalmente se vació, Victoria y Miguel se quedaron solos. Miguel parecía aterrorizado. Pensó que Victoria lo iba a despedir o que lo arrestarían por usar su piano sin permiso. Por favor, siéntate, Miguel, dijo Victoria con suavidad. Le acercó una silla en una de las mesas de conferencias. Miguel se sentó con cuidado. Mantuvo la vista fija en el suelo y esperó a que Victoria le gritara. Pero Victoria no gritó. En cambio, se sentó frente a Miguel y le habló con voz amable. Miguel, sé que has estado tocando el piano en mi oficina a altas horas de la noche, dijo Victoria. El rostro de Miguel palideció. Señorita Sterling, lo siento mucho. Sé que no debí haber tocado su piano. Pagaré cualquier daño. Por favor, no me despida. Mi familia necesita mi trabajo. Miguel, mírame, dijo Victoria con firmeza. Miguel levantó lentamente la vista para encontrarse con la mirada de Victoria. Le sorprendió verla sonreír. No estoy enfadada contigo, dijo Victoria. Me asombras. Tocas el piano mejor que nadie que haya oído. ¿Dónde aprendiste a tocar así? Miguel estaba confundido. Victoria no estaba enfadada. No iba a despedirlo. Aprendí de pequeño, dijo Miguel lentamente. Mi abuela me enseñó a tocar a los 5 años. Después, estudié un tiempo en la escuela de música. Háblame de la escuela de música, dijo Victoria. ¿Por qué te fuiste? Miguel le contó su historia a Victoria. Le explicó el accidente de su padre, los problemas económicos de su familia y su decisión de dejar los estudios para trabajar y ayudar a mantener a su madre y hermana. Victoria escuchó atentamente cada palabra. Así que dejaste tu carrera musical para cuidar de tu familia, dijo Victoria cuando Miguel terminó su relato. La música no paga las cuentas, dijo Miguel con tristeza. Mi familia necesitaba comida y medicinas más de lo que yo necesitaba tocar el piano. Victoria guardó silencio un buen rato. Pensaba en todo lo que Miguel le había dicho.
Este hombre había sacrificado sus sueños para ayudar a los demás. Había trabajado duro durante 20 años, sin quejarse nunca, sin compadecerse de sí mismo. Miguel. Victoria dijo finalmente, ¿recuerdas el reto que te hice en el vestíbulo hace unos meses? Miguel asintió. Dijiste que te casarías con cualquier hombre que pudiera tocar a la perfección el concierto para piano número 3 de Rachmaninoff. Así es, dijo Victoria. Y esta noche lo has tocado a la perfección. Los ojos de Miguel se abrieron de par en par. Pero, señorita Sterling, solo soy un conserje. No te referías a gente como yo. Te referías a hombres ricos, hombres importantes. Victoria negó con la cabeza. Dije que cualquier hombre que pudiera tocar la pieza a la perfección. No dije nada de dinero ni importancia. La tocaste a la perfección, Miguel. Mejor que a la perfección. Miguel no podía creer lo que oía. ¿Estás diciendo que quieres casarte conmigo? Victoria rió suavemente. Digo que mi desafío fue una tontería. Pensé que podría encontrar el amor probando las habilidades de los hombres al piano, pero el amor no funciona así. Victoria se levantó y se acercó al piano. Tocó las teclas con suavidad. Cuando te escuché tocar esta noche, me di cuenta de algo importante. Victoria dijo, no buscaba a un hombre que pudiera tocar música hermosa. Buscaba a un hombre que comprendiera la música hermosa. Alguien que la sintiera en su corazón de la misma manera. Sí. Victoria se volvió hacia Miguel. No solo tocas notas, Miguel. Tocas emociones. Tocas historias. Tocas con el alma. Miguel sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Nadie había hablado de su música de esa manera antes. Pero soy pobre, dijo Miguel. No tengo ropa bonita ni un coche de lujo. Vivo en un pequeño apartamento con mi madre enferma. ¿Qué podría ofrecerle a alguien como tú? Victoria regresó con Miguel y se sentó a su lado. Miguel, he sido rica toda mi vida, dijo Victoria. Lo he tenido todo, pero nunca he conocido a nadie que toque música como tú. Nunca he conocido a nadie que renunciara a sus sueños para ayudar a su familia. Nunca he conocido a nadie tan amable y generoso como tú. Victoria hizo una pausa y miró directamente a Miguel a los ojos. El dinero no puede comprar la clase de persona que eres, dijo. Y no puede comprar la música que llevas en el corazón. Miguel guardó silencio un buen rato. Intentaba comprender lo que Victoria le decía. ¿Estás diciendo que quieres ser amigos?, preguntó Miguel. Victoria sonrió. Digo que quiero conocerte mejor. Quiero aprender sobre tu música, tu familia y tus sueños. Quiero ayudarte a retomar la carrera musical que te mereces. ¿Pero qué hay de la diferencia económica?, preguntó Miguel. ¿Y qué hay de nuestras vidas diferentes? Esas cosas no importan tanto como crees, dijo Victoria. Lo que importa es que ambos amamos la música. Lo que importa es que eres un buen hombre con un corazón hermoso. Victoria extendió la mano y tomó la de Miguel. Sus manos estaban ásperas por años de limpieza, pero también eran las manos que acababan de tocar la música más hermosa que jamás había escuchado. Miguel, quiero ayudarte, dijo Victoria. Quiero pagar las facturas médicas de tu madre para que no tengas que preocuparte por el dinero. Quiero ayudarte a volver a la escuela de música si quieres. Quiero ayudarte a compartir tu don con el mundo. Miguel no podía hablar. Nunca imaginó que algo así le pudiera pasar. ¿Por qué harías todo eso por mí?, preguntó Miguel finalmente. Porque la música nos unió, dijo Victoria. Porque mereces que tus sueños se hagan realidad. Y porque creo que podríamos ser muy felices juntos si nos damos una oportunidad. Miguel miró a Victoria un buen rato. Era hermosa, rica y exitosa. Pero lo más importante, entendía su música. Veía quién era realmente en su interior, no solo su uniforme de conserje. Me gustaría mucho eso, dijo Miguel en voz baja. Victoria sonrió. Bien, pero iremos despacio. Primero nos conoceremos como amigos. No hay presión por el matrimonio ni nada. Ya veremos qué pasa.
Miguel asintió. ¿Y mi trabajo? ¿Y mi familia? Puedes seguir trabajando mientras solucionamos las cosas, dijo Victoria. Pero también quiero ayudar a tu familia de inmediato. Tu madre debería tener la mejor atención médica posible. Tu hermana no debería tener que preocuparse por el dinero para su bebé. Miguel se sintió abrumado por la amabilidad de Victoria. No sé qué decir. Cenas conmigo mañana por la noche, dijo Victoria. Podemos hablar más de música, sueños y el futuro. Miguel sonrió por primera vez desde que empezó el concurso de talentos. Me gustaría mucho. 6 meses después, Miguel daba su primer concierto profesional en 10 años. Victoria estaba sentada en primera fila viendo al hombre del que se había enamorado compartir su hermosa música ante una sala de conciertos abarrotada. Miguel todavía estaba nervioso antes de las grandes actuaciones, pero ya no tenía miedo. Victoria lo había ayudado a volver a la escuela de música para pulir sus habilidades. Ella había pagado el tratamiento médico de su madre. Se había asegurado de que su familia nunca tuviera que preocuparse por el dinero nuevamente. Pero lo más importante, Victoria había visto al verdadero Miguel Santos cuando todos los demás solo vieron un conserje. Ella había reconocido su valor cuando el resto del mundo lo había hecho invisible. Después del concierto, Victoria y Miguel caminaron juntos hacia su auto. Estaban comprometidos ahora, planeando una pequeña boda para el mes siguiente. La madre de Miguel estaba sana y feliz. Su hermana había regresado a la escuela para convertirse en enfermera. Su sobrina estaba aprendiendo a jugar piano del tío Miguel. ¿Alguna vez te arrepientes de haber hecho ese desafío en el lobby? Miguel le preguntó a Victoria mientras conducían a casa. Victoria se rió. Nunca. Me trajo a ti. A pesar de que no era uno de los hombres ricos que aceptaron su desafío. Victoria detuvo el auto y miró a Miguel. Especialmente porque no eras uno de esos hombres. Eras algo mucho mejor. Eras el hombre que ya era perfecto, escondido a la vista, solo esperando que alguien lo note. Miguel tomó la mano de Victoria y la besó suavemente. Te amo, dijo. Yo también te amo, respondió Victoria. Y amo tu música siempre y para siempre. Condujeron a casa juntos, dos personas que habían encontrado el amor en el lugar más inesperado a través del lenguaje universal de la música hermosa.